Hola estimados jóvenes estudiantes, te saluda el profesor José Inés Vallecillo Gaitán. Esta cápsula educativa de matemáticas está dirigida a estudiantes del octavo grado de educación secundaria regular. Abordaremos sobre lo que son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. En la siguiente animación que te vamos a presentar, vamos a definir qué tipo de ángulos son estos y luego encontrar el complemento y el suplemento de un ángulo dado. En este caso, primero vamos a abordar sobre lo que son los ángulos complementarios. El problema nos dice que vamos a calcular la medida del ángulo DAC que aparece ahí en la figura, teniendo en cuenta que la medida del ángulo BAD equivale a 30 grados. En la imagen podemos observar que un ángulo mide 90 grados, en este caso le vamos a llamar un ángulo recto. Independientemente de la posición en la que él se encuentre, siempre que el ángulo mida 90 grados le vamos a llamar un ángulo recto. En este caso podemos observar que el ángulo BAC, su medida equivale a 90 grados. Por lo tanto, la suma del ángulo que aparece como BAD más el ángulo DAC van a tener un total de 90 grados. Si nosotros sustituimos los valores, el primero equivale a 30 grados. Y el segundo ángulo es el que nosotros vamos a calcular la medida, que sería el ángulo DAC. Este sería igual a los 90 grados, que es el ángulo recto, menos los 30 grados del ángulo ya conocido. La diferencia entre ambos números equivale a 60. Por lo tanto, la medida del ángulo DAC equivale a 60 grados. Este ángulo de 60 grados se refiere al complemento del ángulo de 30 grados. Por lo tanto, vamos a concluir con lo siguiente. Dice que en la figura de la derecha se cumple lo siguiente, que la suma de los ángulos A y B equivalen a 90 grados. 2. Que el ángulo A equivale a 90 grados menos la medida del ángulo B. 3. Que el ángulo B equivale a 90 grados menos la medida del ángulo A. Dos ángulos cuya medida suman 90 grados le vamos a llamar ángulos complementarios, de tal manera que el ángulo A es el complemento del ángulo B y el ángulo B es el complemento del ángulo A. Las medidas de ambos ángulos equivalen a 90 grados. En el ejemplo nos piden que calculemos primero el valor de la medida del ángulo A. En este caso sería los 90 grados menos los 40 grados conocidos y eso equivale a 50 grados. Por lo tanto, 50 es el complemento de 40. En el ítem B vamos a calcular la medida del ángulo B. Este sería igual a 90 menos lo que mide el ángulo A, que equivale a 35 grados. Y 90 menos 35 serían 55. Por lo tanto, 55 es el complemento de 35. Recuerden que si dos ángulos suman 90 grados, a estos dos ángulos le vamos a llamar ángulos complementarios. Uno es el complemento del otro. Ahora abordaremos sobre lo que son los ángulos suplementarios. Dice que si en la figura se forma un ángulo de 180 grados y luego trazamos un lado de un vector de tal manera que divida este ángulo de 180 grados en dos partes, vamos a indicar que estos dos ángulos serían ángulos suplementarios. De tal forma que dos ángulos que sumen 180 grados se llaman ángulos suplementarios. En la gráfica se cumple que la suma de los dos equivale a 180, que el ángulo A es 180 menos B y que el ángulo B es 180 menos A. En el ejemplo nos piden que nosotros calculemos la medida del ángulo A, sabiendo que B equivale a 45 grados. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar la segunda ecuación que aparece en nuestra conclusión. Al 180 le vamos a restar 45 y ahí resulta que la medida del ángulo A sería de 135 grados. En el ítem B nos dan la medida del ángulo A, que es 100 grados. En este caso, ¿cuánto equivale a B? El valor de B sería de 80 para que la suma de ambos ángulos equivale a 180 grados. Ahora te invito a que en la página número 18 de tu cuaderno de actividades podamos trabajar el ejercicio número 73.
y el número 74. En cada uno de los casos nosotros vamos a trabajar lo que son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios, poniendo en práctica lo aprendido hasta el momento. Estimados estudiantes, recuerden presentar las soluciones a tus docentes en los respectivos centros educativos para verificar la correcta solución. El día de hoy hemos abordado sobre los ángulos complementarios. Dice que dos ángulos que suman 90 grados se llaman ángulos complementarios. Y si la suma de estos dos ángulos equivale a 180 grados, entonces le vamos a llamar ángulos suplementarios. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Estuvo con ustedes el profe Vallecillo. Nos vemos. Hasta la próxima.